Aún en esta situación tan fuera de control, Dios tiene el control. Y me impacta el Salmo 91:1 por los números 9:1:1, 9:11, que es el número que comúnmente marcamos en un tiempo de emergencia. Pues el 9:11 celestial es este salmo y este versículo que lee así: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Nuevamente, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Quiero continuar con el tema de la semana pasada: la vida protegida. Una vida protegida. La primera parte de este versículo es una invitación a habitar, a vivir en el amparo del Altísimo. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu enfermedad, cualquiera que sea tu adversario, nuestro Dios es más grande y te invita a habitar. Recuerde que hablamos de esto. La palabra habitar significa sentarse, habitar, descansar, estar quietos. ¿En qué? En nuestro refugio, que es Jesús, confiando que Él es el Altísimo Dios. Pero la semana pasada mucho de nuestro mensaje se enfocó en los méritos de Jesús. Es decir, ese lugar secreto, ese refugio, no es un lugar que alcanzamos nosotros mismos. Es un lugar que encontramos en Cristo Jesús. Toda esta protección a la cual tenemos derecho empieza con lo que Jesús ha hecho por nosotros. No es porque seamos buenos, es porque Él es bueno. No es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él ha hecho. No es por quién somos, sino por quién es Él. Pero nótese que después de esta primer mitad del versículo, el resto del salmo, si usted lo estudia detalladamente, se enfoca en lo que sí podemos y debemos hacer para poder disfrutar de la protección de Dios. ¿Quieres la protección de Dios? Pon mucha atención a este mensaje. El pasaje empieza informándonos que lo que estamos por estudiar solamente se aplica a aquellos que viven en Él, a aquellos que son de Él. Y normalmente nosotros hacemos lo que vamos a hacer ahorita al final de la reunión, pero hoy te voy a dar la oportunidad. Si tú no conoces a Jesús, ahorita mismo quiero orar contigo para que tú lo invites a tu corazón. Al invitarlo serás salvo eternamente y podrás entender que todo este salmo, todo este pasaje y todo lo que vamos a hablar el día de hoy se aplica a tu vida. ¿Lo quieres recibir? Haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te confieso, mi Señor y Salvador. Con esta confesión creo que soy salvo. Recibo tu perdón y te doy gracias por mi salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, primero, felicidades, porque es la mejor decisión de tu vida. Es una decisión con implicaciones eternas. Y segundo, presta atención, porque ahora sí, todo lo que vamos a ver en los siguientes 20 o 30 minutos aplica a tu vida. El pasaje también nos habla de que esto implica peligro, implica adversidad. No estaríamos en necesidad de un refugio, de un descanso, no tendríamos necesidad de protección si no era de esperarse la adversidad. Pero este salmo te reta a hacerte una pregunta en esencia. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a decidir confiar en tu Señor como libertador, aquel que puede superar todos tus temores? ¿O vas a convertirte en una víctima del temor? El profeta Isaías lo dice así, Isaías 54 versículo 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Noten dos cosas. Número uno, que la promesa no es en contra de la formación del arma contra ti, sino en contra de la prosperidad del arma contra ti. Es decir, los problemas vendrán, pero no van a prosperar, porque tú tienes un Dios todopoderoso que pelea tus batallas y que defiende tu causa. Y la segunda cosa dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová. Ya sea que hiciste tu decisión hace muchos años o hace 2 minutos entregaste tu vida a Jesús, esta es tu herencia. Dios defiende tu causa y Él es tu salvación.
La afirmación viene nuevamente de que la venganza viene de Dios y la protección de Dios también es nuestra. Así que encuentra tu lugar en el Señor, descansa en Él. Ese lugar habla de un lugar en Cristo, pero también habla de un lugar de intimidad, un lugar donde nos acercamos a Él. Mi pregunta en esta tarde para ti es: ¿qué se requiere para vivir o descansar bajo la sombra del Omnipotente? 4 cosas quiero compartir contigo. Espero que sigas tomando apuntes. Número 1, se requiere compañerismo con Dios. Estas 4 todas van a empezar con la letra C para que lo recuerdes fácilmente. Compañerismo con Dios es lo primero. Dice: el que vive al amparo del Altísimo encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. El que vive, en otras palabras, el que ha decidido poner su confianza en Dios, ese es el que va a descansar bajo la sombra del Todopoderoso. Ahora, esa palabra sombra es muy clave, porque si yo quiero estar bajo la sombra de algo, tengo que estar cerca de ese objeto. De otra manera no puedo estar a su sombra. Y es lo que se requiere del creyente. ¿Has sido salvo? ¿Has depositado tu fe en el Señor? ¿Sí? Ok, el siguiente paso es ahora vivir siempre cerca de Él. Te lo ilustro de esta manera. Todos tenemos decenas de cosas que hacer en un día, pero al final del día, cuando las cosas están normales, yo sé que ahorita estamos en cuarentena, pero nuestra vida normal requiere que salgamos de la casa, que vayamos al trabajo. Hay muchas responsabilidades cotidianas que tenemos, pero al final del día regresamos a casa y allí reseteamos, descansamos, recargamos la pila, recobramos las fuerzas, reconectamos con nuestra familia. Hacemos eso cuando regresamos a casa. Y Dios a menudo utiliza la metáfora de un matrimonio para ilustrar el amor que Él le tiene a sus hijos. Mi pregunta es: ¿cuántos nos sentimos en casa con Dios? ¿Te sientes en casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu hogar? Claro que sí, pero ¿cuántos tenemos ese mismo sentimiento espiritualmente hablando con Dios? ¿O cuántos disfrutamos más nuestro tiempo en el trabajo o nuestro tiempo en el recreo que con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos reducido nuestra relación con Dios, nuestra devoción, a un evento de 60 o 90 minutos cada miércoles o cada domingo por la mañana? ¿Te das cuenta que Dios no quiere tu programa? Dios quiere tu presencia. Dios no quiere tus ritos religiosos. Él quiere una relación íntima contigo. Él no quiere las emociones, Él quiere el corazón. Él no quiere solamente visitar tu iglesia, no quiere visitar tu hogar. Él quiere habitar en tu hogar, habitar en tu corazón. Él quiere hacer de tu iglesia su casa. Él quiere quedarse allí. Así que haz todo lo que tengas que hacer, cumple con todas tus responsabilidades, pero al final de cada día y al inicio de cada día regresa a casa, regresa a Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Es lo que me impacta de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, la iglesia no era un lugar, más bien era un pueblo. Y la adoración no era una actividad, sino un estilo de vida. Por eso nos podemos reunir hoy, aunque no hay nadie en esta sala. Estamos unidos porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es un pueblo. Cada uno de ustedes que me está oyendo, ustedes son el pueblo de Dios. Podemos adorar porque la adoración no es una actividad que hacemos solamente los miércoles o los domingos. La adoración es la manera en que vivimos para agradar a Dios. Ciertamente todos los que se han arrepentido han caído dentro de la gracia, en los brazos amorosos de Dios. Pero una profesión de fe, te digo, no te asegura automáticamente amistad con el Todopoderoso. Hay quienes son salvos, pero hay quienes también son amigos de Dios. El arrepentimiento es el inicio, pero el arrepentimiento muy a menudo viene del temor de Dios. Pero el compañerismo con Dios viene del amor que le tenemos a Dios. No me malinterpreten, el temor de Dios es una cosa muy buena, pero Él no es la única cosa. Proverbios 1 versículo 7 nos lo deja muy en claro. El temor del Señor es solamente el principio o la base del verdadero conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor del Señor.
Yo te garantizo que la mayoría de los que estamos sintonizados empezamos nuestro caminar con Cristo a base del temor. Nos acercamos porque le tuvimos miedo a una enfermedad, o miedo de perder nuestro matrimonio, o miedo de no poder vivir sin ese ser querido que falleció, o miedo de la bancarrota financiera. El miedo en ese punto era bueno porque nos acercó a Dios, pero del temor de Dios debemos graduarnos al amor de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Obedeciendo su palabra. A medida que obedeces los preceptos de Dios, te vas dando cuenta que esos preceptos ya no son carga, son bendición, que son los parámetros que Dios establece para que tengas una vida abundante. Pero hay gente que sirve su vida solamente temiendo a Dios y nunca se graduó a amar a Dios. Y este es el problema. El meramente temer a Dios, el solo temer a Dios, solamente te va a convencer de la ira de Dios. Ciertamente Dios tiene ira porque Él es santo y aborrece el pecado. Pero el amar a Dios te va a convencer de su bondad. Hay una diferencia. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo piensas? ¿Como un Dios enojado que solamente está buscando que te equivoques para mandarte juicio? ¿O lo ves como un padre con los brazos extendidos, echándote porras cada paso que das y deseándote lo mejor, sirviéndole a Él? Es lo mejor que te puede pasar cuando lo haces en amor. En otras palabras, si solamente temes a Dios, vas a temer cada adversidad. Si solamente temes a Dios, vas a temer el coronavirus, porque vas a deducir que es la ira de Dios. Pero si amas a Dios, vas a quedar convencido de que en todo momento, ante cualquier situación, Dios sigue siendo bueno. Y si Dios es más poderoso que el virus, y si Dios es más poderoso que tu problema, y si Dios es más grande que tu gigante, y Dios es bueno, entonces no hay nada que temer. No hay nada que temer. Es la diferencia que vemos entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, y la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. En el desierto, el pueblo de Dios pereció camino a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios, pero no confiaban que era bueno. Sin embargo, la iglesia de los Hechos prosperó aún ante la persecución. La iglesia de el Éxodo no amaba a Dios y por ende no tenía fe. La iglesia de los Hechos amaba a Dios y por ende estaba llena de fe. Cantábamos hace unos minutos: no hay nada que no pueda vencer el amor de Dios. Y el compañerismo, la amistad con Dios se reserva para aquellos que caminan, repito, en los preceptos, en los mandamientos de Dios. Jesús dijo en Juan 15:14: ustedes son mis amigos si hacen, si obedecen lo que yo les mando. Puedes empezar tu jornada a base del temor, pero a medida que obedeces a Dios vas a encontrar que sus mandamientos, sus preceptos son la manifestación de su amor, que te conducen a una vida abundante. Y esos mandamientos dejan de ser carga cuando te das cuenta que Dios es bueno. Y te enamoras de Dios, te enamoras de su palabra, te enamoras de sus principios y preceptos. Empiezas a deleitarte en Él. Y el Salmo 37:4 nos dice lo que pasa cuando te deleitas en el Señor. Dice: Él te concederá los deseos de tu corazón. No quiere decir que puedes hacer lo que se te antoja, no. Quiere decir que Dios te va a dar los deseos correctos. Los va a poner en tu corazón y te los va a cumplir, porque como Él los puso allí, quiere decir que son sus deseos también. Y cuando tus deseos y los deseos de Dios son los mismos, Él no tiene por qué no cumplírtelos. En otras palabras, te va a dar el deseo que debe estar en tu corazón y te va a proteger de los deseos anteriores, equivocados, pecaminosos que tenías. Y cuando eso pasa, no resta más que enamorarte de un amor perfecto, de un Dios perfecto. Y cuando te enamoras de Él, 1 de Juan 4:18 dice: el amor perfecto echa fuera ¿qué? El temor. El amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando ese temor huye de tu vida, puedes descansar bajo la sombra del Omnipotente. El compañerismo con Dios,
Número 2, se requiere un convenio con Dios. Dios es un Dios de pactos. Esa palabra Altísimo, bajo la sombra del Altísimo o del Todopoderoso, ese nombre de Dios es un nombre que encontramos en este versículo y que por primera vez lo vemos en Génesis 17, dentro de un contexto de un convenio, de un pacto que Dios hizo con un hombre llamado Abraham. Les voy a explicar antes de leer. En Génesis capítulo 12, Dios entra en un convenio, en un pacto con Abraham. Abraham tenía algunos 75 años de edad en ese momento. Dios le promete a Abraham que lo va a hacer padre de muchas naciones y que va a ser bendición para toda la tierra. Pero para cuando llegamos al capítulo 15 han pasado varios años y Abraham y Sarai no han podido tener familia. Y luego en el capítulo 16 ellos intentan ayudar a Dios. Dice Sarai: ya que Dios no me ha dado familia, toma a mi sierva Agar, duerme con ella, quizás de esta manera Dios va a cumplir la promesa. Y no tengo tiempo para explicarte qué tan mala fue esta decisión y todas las implicaciones negativas de esta equivocación, pero lo único que te puedo decir que fue un error increíble. Hasta el día de hoy hay disturbios y hay guerra en el Medio Oriente a raíz de esa decisión. Pero es en el capítulo 17, el versículo 1, donde Dios irrumpe en la escena nuevamente y se reintroduce a Abraham con el nombre El Shaddai, Dios Todopoderoso. Déjame decirte lo importante que es esto, que Dios se reintroduce. Lo que a mí me encanta, el lado bueno de todo lo malo que estamos viviendo, es que muchos de ustedes están teniendo una reintroducción a Dios. Dios te está llamando hacia Él. Y dice la Biblia, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Mire lo que le dijo: sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual, mire esto, garantizo darte una descendencia incontable. Me encanta que Dios hace una garantía. Escúchame bien, cuando Dios entra en un convenio con algo, Él dice: no importa qué tan imposible sea la situación, yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible. Poderoso lo suficiente Abraham como para, en contra de todas las probabilidades, darte un hijo a ti y a tu esposa aún en sus 90s. Cuando Dios entra a un convenio, cuando Dios hace un pacto, Él garantiza que sus promesas se van a cumplir. ¿Y qué cree? Aún hay más. Los beneficios de esas promesas se convierten en el legado de sus hijos. Dice el versículo 7 de ese mismo capítulo: y confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre, dice el Señor, yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. ¿Ves? Esa es la diferencia entre un contrato y un pacto con Dios. Dios no entra en contratos, Dios entra en pactos. Porque un contrato solamente es válido por un tiempo limitado o hasta que los términos del contrato sean cumplidos. Pero un pacto, sin embargo, es perpetuo hasta que muere el partido o la entidad que entró en ese convenio. ¿Y qué creen? Nuestro Dios nunca muere. Él es el eterno Dios. Antes que formase las montañas, antes que se formase la tierra y el mundo, dice: desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios. Y Él promete: siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Así que me pregunta usted: pastor, ¿qué se requiere para entrar en un convenio con Dios? Se requiere una decisión y un compromiso. Hay muchos cristianos, pero hay pocos que están comprometidos. Se requiere una decisión de compromiso. Requiere decir: Señor, te voy a servir. Voy a ser no solamente un cristiano de buen tiempo, te voy a confiar también en las tormentas. No voy a ser solamente un cristiano de emergencia, te voy a servir también cuando las cosas marchan bien. No voy a ser un cristiano solamente emocional, voy a buscarte aún cuando no te siento.
No voy a ser un cristiano de doble ánimo. Voy a observar tus preceptos todos los días de mi vida. Seré intencional en guardar tus mandamientos. Eso es lo que significa entrar en un convenio, en un pacto con Dios. Número 3, ¿qué se requiere para descansar bajo la sombra del Todopoderoso? Requiere que prestes atención a lo que tú confiesas acerca de Dios. ¿Cuál es tu confesión acerca de Dios? ¿Sabías que hay poder en tus palabras? El autor de este salmo se cree que es Moisés. Él conocía esta verdad. Por eso él dice: declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Escuche bien, hay poder en tus palabras. Cuando Dios quiere crear, Él utiliza palabras. Está el ejemplo de la creación. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: se separe el cielo de la tierra, y se separaron. Y dijo Dios: haya vegetación, y hubo vegetación. Y dijo Dios: haya animales terrestres, y hubo animales terrestres. Todo lo que Dios creó lo hizo con sus palabras. Pero de igual manera, Satanás, cuando él quiere destruir, también utiliza palabras, específicamente sus mentiras. Y si tú le crees las palabras, las mentiras a Satanás, te perjudicas. Quedas separado de las promesas de Dios porque has sido engañado. Te das cuenta que tus palabras tienen el poder de marcar tu vida, específicamente lo que dices acerca de tu Dios. El salmista pudo haber dicho: esto es lo que yo creo acerca de Dios, esto es lo que yo siento en mi espíritu. Pero no, él dijo: declaro lo siguiente acerca del Señor. Él dijo: esto es lo que yo confieso del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. A lo largo de las escrituras vemos esta conexión inseparable entre lo que creemos y lo que confesamos. Romanos 10:10, por ejemplo, dice: es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. ¿Ve la conexión? Hay que creer en tu corazón, pero también hay que confesar con tu boca. Marcos 11:23: les digo la verdad, ustedes pueden decirle, ustedes pueden hablarle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben ¿qué? Creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. O sea, hablar, pero también creer. Segunda de Corintios 4:13: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Miren nuevamente la conexión: creer y hablar. No sé si notan el patrón, pero la fe involucra creer con tu corazón, así como confesar con tu boca. Por eso es muy importante memorizarte la palabra. Hoy en día hasta hay aplicaciones de teléfonos celulares que te pueden ayudar a memorizar la escritura. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, tú tendrás la arma para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Hebreos 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y me encanta esto: y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra o esa frase dos filos viene del griego distomos, di de división o de dos, y stomos, que significa boca. Entonces distomos o doble filo significa doble boca, dos bocas. Y eso es algo poderoso porque la primer boca, el primer filo de la palabra viene cuando tú la lees. Porque cuando tú lees la palabra, está saliendo de la boca de Dios. La escritura es inspirada, es el aliento de Dios. Cuando tú la lees, Dios te está hablando desde su boca. Pero ese es solamente un filo. Ese primer filo penetra tu espíritu. Es como un sonograma espiritual. Examina tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones. Te trae revelación. Pero luego falta el segundo filo, que la hace más poderosa. El primer filo es cuando sale de la boca de Dios. El segundo filo es cuando sale de tu boca. El primer filo es lo que la palabra hace en ti, y el segundo filo es lo que la palabra hace por ti cuando tú la declaras, cuando tú la externalizas, cuando tú la declaras, la confiesas. Algo pasa en el ámbito espiritual
cuando finalmente te armas de valor, te levantas y empiezas a hablar palabra de Dios. En ese momento se convierte en espada de dos filos, más poderosa, más penetrante, más viva y más eficaz. ¿Por qué? Porque tú y Dios se han puesto de acuerdo, y no hay nada más poderoso que una palabra que sale primero de la boca de Dios y luego de tu boca. Si ves el ejemplo de Jesús, Jesús le habló a la tormenta y se calmó. Jesús maldijo la higuera y se secó. Jesús habló a los demonios y huyeron. Jesús habló a los enfermos y sanaron. Jesús habló a los muertos y resucitaron. Dicen los teólogos que cuando Jesús resucitó a Lázaro, tuvo que ser específico y llamarlo por nombre: Lázaro, ven fuera. Porque si Jesús hubiese dicho solamente ven fuera, se levantan todos los muertos en ese cementerio. Pero Dios sabe que hay poder en tus palabras, porque has sido creado a imagen y semejanza de Él. Si hay poder en las palabras de Jesús, hay poder en tu confesión también. Tú puedes decidir: vas a hablar todo lo negativo que se ve en las noticias, vas a mencionar más el nombre del coronavirus que el nombre de Jesús, vas a hablar negatividad, incertidumbre, muerte, o vas a hablar cosas que provienen de Dios: gracia, favor, protección, sanidad, fe, calma en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás confesando acerca de tu Dios específicamente? Esto me trae número 4. Tienes que tener confianza en Dios. Espero que en estos días te estés confesando la confianza que tienes en Dios. El Salmo 91 versículo 2 dice: declaro lo siguiente, lo vamos a ver nuevamente, acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él que confío. ¿Estás expresando tu confianza en Dios? Hay 3 cosas que el salmista expresa de esa confianza, o el por qué él tiene esa confianza en Dios. Él dice: Él es mi refugio primero. Esa palabra refugio se refiere a un escondite pequeño que hasta la fecha muchos de los judíos en Israel tienen para ser protegidos de pequeñas cosas, como de pequeños peligros como las tormentas. Pero luego dice: no solamente es mi refugio, es mi lugar seguro. Otra versión dice: mi fortaleza. Esto no se refiere no a un escondite pequeño, sino a un castillo grande, a una fortaleza, un baluarte, un lugar grande, un lugar de defensa, un lugar de protección en contra de ataques o de peligros grandes. Y luego Moisés dice: mi Dios. Él es mi Dios. Cuando le llama Dios, está utilizando el hebreo Elohim, que significa el Dios de poder, el Dios creador. Es el primero de los nombres que vemos de Dios en la Escritura. Así que mi pregunta nuevamente para ti es: ¿lo estás llamando Dios poderoso? ¿Lo estás llamando Dios tu refugio? ¿Dios tu fortaleza? Porque escuche bien, el hecho de que Dios sea Elohim quiere decir que Él es Dios creador y poderoso en nuestras vidas, y Él es tanto un refugio que nos protege de problemas pequeños, y es un castillo, un baluarte, una fortaleza que nos protege de peligros grandes. Te voy a decir por qué para Dios es lo mismo protegerte en las cosas pequeñas como en los ataques grandes. Porque para la omnipotencia no hay grados de dificultad. No hay grados de dificultad para la omnipotencia. Dios te puede sanar de un dolor de cabeza como te puede sanar del coronavirus. Dios te puede sanar de un pie falseado como te puede sanar de un SIDA. Dios te puede sanar de un raspón como te puede sanar de un cáncer o un diabetes. Para Él es lo mismo, porque para el Todopoderoso no hay grados de dificultad. Déjenme cerrar con esto. Hay una palabrita de 2 letras que utiliza el salmista. Él dice: Él es mi Dios. Y te quiero invitar a hacer lo mismo, a personalizar esta palabra. Y todo lo que hemos hablado acerca de Dios, su protección, su fortaleza, que lo hagas tuyo, que te apropies de estas promesas. Repito, es probable que era Moisés quien escribió este salmo, y él le llama Señor antes de llamarle mi Dios. O sea, me someto a Él,
y porque me someto a mi Señor, que en hebreo es Yahvé, que significa yo soy el que soy. Ese es el nombre relacional de Dios. Expresa que Dios quiere ser un Dios personal. Él no solamente quiere que lo conozcas de oídas, Él quiere que lo conozcas íntimamente, verdaderamente, personalmente, que tengas una relación con Él a base de la obediencia que le tienes. Y este Dios tan personal, Moisés lo conoció. Lo conoció en la zarza ardiente, lo conoció con señales y milagros como las 10 plagas que envió en contra de Egipto para defender al pueblo. Moisés conoció a este Dios cuando se partió el mar en dos. Moisés, en otras palabras, había visto algunas cosas muy locas, poderosas, gloriosas del poder de Dios. Sin embargo, él tenía hambre de más. Y la Biblia dice que cada vez que descansaba el pueblo en un sitio, Moisés levantaba una carpa, una habitación para la presencia de Dios, donde él iba a buscar el rostro del Señor. Y dice Éxodo 33 versículo 11 que dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés, mire esto, cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. En otras palabras, Moisés regularmente hacía tiempo para estar en la presencia de Yahvé, en la presencia de un Dios personal. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no conocemos a Dios a manera personal como Moisés? ¿Y por qué no lo experimentamos así en nuestras vidas diarias? Porque estamos demasiado ocupados, estamos demasiado distraídos. Pero mire cómo es Dios. Siempre hay que buscarle el lado bueno a lo malo. Y esto es lo que el Señor me ha demostrado a mí. Con un pequeño, diminuto virus microscópico, Dios tumbó todos nuestros ídolos. ¿Sí se ha puesto a pensar en eso? Todos esos ídolos que a veces nos roban la devoción que debemos tenerle a Dios. Aquellas cosas que a veces por tenerlas no venimos a nuestra carpa de reunión, no venimos a la iglesia por el deporte. Y mire, el virus tumbó la NBA, tumbó las ligas mayores de béisbol, tumbó las ligas de fútbol americano, las ligas de fútbol soccer. Este virus invisible cerró todos los centros comerciales. A veces no venimos a la iglesia porque no vamos al mall. Se cerró la pulga, se cerraron todas las tiendas, se cerraron los restaurantes, todos los centros de entretenimiento, todas las playas, los parques. Dios tumbó cada uno de nuestros ídolos con un pequeño virus, recordándonos que el único Dios que tú debes tener, que tu devoción entera debe ser hacia Él. Qué oportunidad Dios nos ha dado con esta cuarentena de volvernos a Él, de arrepentirnos y decir: Señor, perdóname. Ahora reconozco que tú y solo tú eres mi Dios y mi refugio. Ahora usted esperaría que Moisés, después de ver a Dios cara a cara con regularidad, él estaría contento, que sería lo máximo espiritualmente hablando para él. Pero Moisés, a través de cada encuentro que él tenía con Dios, él deseaba más, iba conociendo la naturaleza ilimitada del Señor. Y dice el versículo 18 de ese mismo capítulo 33, y cierro: déjame verte, le dijo Moisés al Señor, en toda tu gloria. Déjame verte en todo tu esplendor. Y me encanta que el Señor le respondió en afirmativo. Le dice: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Mucha gente me pregunta: pastor, ¿cuál es la gloria de Dios? Ahí está, es la bondad de Dios. Moisés disfrutó de toda la bondad de Dios. Y yo estoy aquí para decirte que tú tienes acceso a la bondad de Dios, que Dios quiere derramar su gloria, su bondad sobre tu vida, aún ante la incertidumbre, aún ante el caos, aún ante la amenaza de virus, de enfermedad. Tú puedes experimentar la bondad de Dios. ¿Y sabe qué hizo Moisés después de ese encuentro con Dios cuando vio su gloria? Levantó pluma y papel y empezó a escribir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sucesivamente Dios le fue dictando los primeros 5 libros de la Biblia. En otras palabras, Dios le permitió a Moisés ver la creación
cuando Moisés todavía no existía, pero Dios le permitió verlo y le dictó la narrativa de la creación. En otras palabras, cosas nunca antes vistas Dios le reveló a Moisés. Amigo que me escuchas, estoy aquí para decirte que Dios te quiere revelar cosas nunca antes vistas. Que Dios quiere hacer contigo lo que nunca te has imaginado, lo que jamás has soñado. Cosas mayores Dios quiere hacer contigo. Quiere que experimentes la visión y el propósito que Él tiene para ti. Quiere que conquistes todos tus temores y que vivas con la confianza de su protección. Él quiere ser tu refugio, quiere ser tu fortaleza, quiere ser tu Elohim, tu Dios poderoso, tu Dios creador, que llama las cosas que no son como si fuesen. Pero todo empieza con conocerlo como Dios Yahweh, un Dios personal. No un Dios, sino tu Dios. No un Dios, sino mi Dios. Yo te invito, en medio de lo que estamos viviendo, que tu confesión exprese tu confianza en Dios, que lo llames poderoso y que lo llames tuyo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Tú tenías esta palabra para ellos, para traer confianza, para traer certeza, para usar nuestra fe como ancla en tiempos tan inciertos. Yo pido ahora que tú selles esta palabra sobre cada corazón con tu Espíritu Santo, que podamos confiar en tu bondad, que aunque hayamos empezado a buscarte bajo el temor de Dios, que nos graduemos al amor de Dios, que entendamos que tus preceptos y mandamientos son la manifestación de tu amor y de tu bondad, para que experimentemos la vida abundante que tienes predestinada para cada uno de nosotros. Que podamos reconocer que todas las cosas tú las haces bien. Que podamos, Señor, cantar de tu bondad. Y que, convencidos de esa bondad, tú eches fuera todo temor. Porque si tú eres más poderoso que cualquier adversidad y aparte eres bueno, entonces estamos seguros en tus manos y no tenemos nada que temer. Sea tu nombre altamente glorificado hoy y siempre. Amén y amén. Dios te bendiga. Thank you for watching our Vital Church YouTube channel. If anything in this message has prompted your heart to open up to Jesus Christ and make Him the Lord and Savior of your life, repeat this prayer with me. Lord Jesus, I surrender my life and my heart to you. I repent of my sins and I pray for forgiveness. As of this day, I confess you my Lord and Savior. I want to live for you the rest of my days. For salvation, I give you praise. In Jesus' name I pray, amen. If you made that prayer, welcome to the family of Christ. And if this message has been a blessing to your life, don't forget to click the subscribe button and the notification button so that you can continue to watch all of our video content. Also, pass the blessing forward by sharing this link with family and friends. Thanks again for watching. God bless you.